Bien, jóvenes, vamos a continuar con la discusión que teníamos la vez anterior, la última vez que nos escuchamos. Estábamos viendo la forma de cómo representar de forma matricial una transformación lineal, si se acuerdan, y que de ahí surgía esta situación de cómo se multiplicaba o se leía, mejor dicho, por columnas o por renglones una transformación lineal, y que lo vimos a partir de trabajar con un sistema de ecuaciones lineales y que lo podíamos interpretar de dos maneras: leyéndolo de manera horizontal, como es el que tienen ustedes aquí, o leyéndolo de manera vertical, es decir, por columnas. Y que ambas decíamos que aquí nos llevaba o intuitivamente como a tener una especie de multiplicación, si se pudiera factorizar, ¿no? De tener que multiplicar esta matriz por este vector. ¿Vale? Y que aquí teníamos asociada o vinculada una transformación lineal t, que va a ir de R2 en R2, donde t de cualquier vector en el plano iba a ser esta matriz A, B, C, D por el vector X visto como columna, si se acuerdan, y que esto siempre daba una transformación lineal. T era lineal, porque vimos que toda transformación lineal que se escribía siempre como esto, una matriz por el vector. ¿Vale? Algo surgió aquí, si se acuerdan, un vínculo que hubo aquí con las transformaciones, con los sistemas de ecuaciones, que era esta cuestión de que si el sistema era compatible o no, que a qué nos llevaba, si se le llama el sistema estrella, si se acuerdan. Estrella es compatible cuando el vector EF o existen EF es ni más ni menos que lo que está escrito aquí. Esta transformación lineal se reescribe en esta parte que está aquí, t de alguien, de algún vector xy. ¿Está claro? Es decir, si existe un vector xy en el plano, tal que este vector se puede ver como t de s, el vector ef como t de este otro vector, o t de x. ¿Vale? Esto nos llevaba a que el vector EF estaba en la imagen de la transformación lineal T, donde recuerden quién era la imagen, era la vieja extensión de lo que ustedes hacían en sus cursos de cálculo. Este dominio aquí es todo R2. Aquí hablábamos de la imagen de la transformación lineal T. Y que también teníamos asociado lo que era el sistema homogéneo asociado. ¿Vale? Este era el sistema homogéneo asociado, que no era otra cosa más que, si lo traducíamos otra vez en la forma matricial, soluciones del homogéneo no eran otra cosa más que, esto puede ser la transformación lineal, t aplicada al vector xy, tiene que enviarlo al 0, 0. ¿Vale? Entonces esto no era otra cosa más que la transformación lineal. Aquí enviábamos al vector x al origen. Y esto veíamos que todas las soluciones, inclusive del no homogéneo, eran una solución particular más cualquier solución o todas las soluciones que podíamos encontrar del sistema homogéneo asociado, que aquí estaba, se concentraban aquí las soluciones, y eso era lo que daba la pauta. Entonces, como que aquí estaba la esencia de las soluciones, estaba el núcleo de las soluciones, y de esto nos dio la pauta hablar
de lo que entendimos por el núcleo de la transformación, que eran todos los puntos en el plano que bajo la transformación lineal van a dar al vector 0. Y eso es lo que después ustedes, ya varios de ustedes saben, le van a llamar el núcleo o el kernel de T, kernel con R, o núcleo de T, de la transformación. ¿Vale? Entonces esto nos da la pauta a hablar de dos cosas. Vamos a definir dos conjuntos que están asociados. Esencialmente ahorita, bueno, me voy a restringir a transformaciones lineales, pero la imagen se puede definir para cualquier transformación lineal junto con el núcleo, simplemente los puntos que van a dar a un neutro aditivo. Pero bueno, como estamos con transformaciones lineales, eso me va a dar la pauta de definir lo que voy a entender por el núcleo e imagen de una transformación lineal, el núcleo o kernel. O kernel. Dada T, lo voy a poner en general, de Rn a Rm, una transformación lineal, definimos el kernel de T como el siguiente conjunto. Kern de T son los vectores en Rn que bajo la transformación lineal van a dar al 0. Aquí en este caso es al 0 de ¿quién? De Rm. ¿Vale? ¿Y qué va a ser la imagen de T? Dada una transformación lineal de Rn a Rm, una transformación lineal definimos la imagen de T como lo siguiente. La imagen de T son todos los vectores que tienen esta forma. Son los vectores de la forma T de alguien, donde es barriendo a todas las X que están en Rn. Obsérvese que estos, si tomo vectores en Rn, cuando aplican la T, esto no está necesariamente en Rn. Digo, el caso particular que hicimos de este lado, íbamos de R2 en R2, pero aquí puede estar en un espacio de dimensión diferente. Estos son vectores en Rm, es decir, esto es un subconjunto en Rm. Está en el contradominio. Mientras que el núcleo, él sí está, pero en el dominio, en Rn. ¿Vale? Entonces son dos conjuntos importantes. La imagen, el núcleo. Uno me permite hablar o está vinculado con el sistema homogéneo y el otro está vinculado con el sistema no homogéneo para hacerlo compatible. Si lo vemos desde la motivación a raíz de un sistema de ecuaciones lineales. Bueno, lo que vamos a ver ahorita van a ver algunas propiedades, pongámoslo así, de las transformaciones lineales y de estos dos conjuntos vinculados a ellas. Propiedades de transformaciones lineales. Primera, es decir, vamos a estar en general trabajando con una transformación lineal de Rn a Rm, lineal. ¿Vale? Bien, veamos entonces lo siguiente. Por lo que se ve aquí, pues es importante los ceros de la transformación lineal. Pero vamos a, así como hay un 0 en Rm, ¿qué pasa con el 0 en el dominio, en Rn? Vamos a ver el asunto. Si ustedes toman la transformación lineal evaluada en el vector 0, este 0 está en Rn. Evidentemente,
por el ser el neutro aditivo, pues es lo mismo que 0 más 0. O sea, 0 es lo mismo que 0 más 0. Esto es, viste un 0 en Rn, ¿eh? Pues le puedo aplicar a esa suma, evidentemente, la transformación lineal t, porque digo, no he hecho nada. Esto es lo mismo que esto. Pero t es lineal. Entonces, en particular, t es aditiva. Esto es lo mismo que t de 0 más t de 0. ¿Vale? Entonces, de lo primero y lo último, ustedes tienen que la transformación lineal evaluada en 0 es lo mismo que la transformación lineal evaluada también en 0 dos veces. ¿Vale? Aquí ya estamos en Rm, recuérdenlo. Esto es Rm y esto estamos todo en Rm. Y en Rm estamos aquí con la suma en Rn, se vale la ley de la cancelación. ¿Está claro? O dicho en otras palabras, lo puedo ver así. Este lado es lo mismo que poner 0 más el vector en cuestión en Rm y lo mismo del otro lado. Dejar estos fijos. Nada más que aquí notes entonces la diferencia. Tengan cuidado aquí. El 0 que está aquí no es el mismo 0 que está aquí. Son ceros diferentes, ¿eh? El que está aquí adentro, aunque se vean iguales, son distintos. Es como con la suma. Aquí es una suma en Rn, mientras que esta es una suma en Rm. Entonces tengan cuidado con eso. Aquí es un 0, pero visto en Rn, porque es el dominio de la transformación o de la función. Y este es un 0 en el contradominio, o sea, es el 0 de Rm. Este 0 azul está en Rm y este está en Rn. Entonces tengan cuidado ahí para saber en dónde están. ¿Vale? Pero yo lo que quiero es ver esto, porque aquí entonces estoy con la suma en Rn, en particular en cualquier Rn o m o k o a la r a la que me digas, sabemos que se cumple la ley de la cancelación. Entonces yo podría cancelar este vector con este otro vector para llegar a lo siguiente. Entonces a lo que llegamos es que el 0 de Rm es t del 0 en Rn. Este está en Rn y este está en Rm. Entonces aquí tenemos una propiedad interesante para una transformación lineal. Si t es lineal, siempre va a enviar al 0 de un Rn al 0 del otro. ¿Está claro? Entonces podemos llegar a la primera conclusión. Primera propiedad. 1. T de Rn en Rm lineal cumple que entonces el 0, este 0 en Rm, el 0 de Rn, lo envía al 0 de Rm. ¿Sí me expliqué? Como para volverlo a enfatizar. Aquí le voy a poner Rn, una n subíndice, y Rm para ver si puedo reenfatizar lo que te quiero decir. Tengan cuidado. Este 0 subíndice n es un 0 de Rn. Es decir, el que tiene n columnas, n componentes, y todas ellas valen 0. Y este va a denotar al 0 en Rm, que tiene m entradas, y cada una de ellas vale 0. Por eso no son necesariamente el mismo, salvo que cuando las dos dimensiones aquí sean iguales. Pero para acabar pronto, toda transformación lineal manda el 0 en el 0. Eso es lo que te puedes decir. Estamos. Entonces, es inmediato notar que el núcleo de lo anterior, el núcleo de la transformación lineal jamás es vacío, siempre es distinto del vacío, ya que el 0 de Rn siempre está en el kernel de t. Este siempre está, porque a él siempre la transformación lineal a este vector lo mandas al 0. Y el núcleo, recuérdenlo, que el núcleo era todos los vectores que bajo la t van a dar al 0 del otro espacio. Este es el 0 en Rm, ¿vale? Este es el subíndice m. Ya no lo voy a poner el subíndice, pero espero que todo el mundo claro, le quede claro. Hay que saber bailar
¿A qué gorrito me refiero? Si al gorrito de Rn o al gorrito de Rm. Por eso digo que los gorritos somos los más interesantes. ¿Sí está claro? Bien, entonces toda transformación lineal siempre manda al 0 en el 0. Incluso esto sirve como un criterio para saber cuando una función es lineal o no. Porque si no manda al 0, se lo leen en contrapuesta. Si tienes una función que no manda al 0 de Rn al 0 de Rm, pues entonces la función no puede ser lineal. Porque si fuera lineal tendría que cumplir esto. Más como no lo cumple, entonces t no es lineal. ¿Sí está claro? La observación anterior o la propiedad anterior, lo pongamos así, también se aplica o sirve, también se utiliza como un criterio para determinar cuando una función t es lineal. ¿Vale? Leyéndolo por contrapuesta. Repito. Si tienes una función que el 0 de Rn no lo manda al 0 de Rm, pues entonces t no es lineal. Por ejemplo, aquí viene el tiro. Si a ustedes les dan una recta de R en R, digo así porque una recta, una ecuación de este estilo, t de un número real lo envío a m veces el real más b, ¿me entiendes? La famosa ecuación aquella de y igual a mx más b, la ecuación de la recta pendiente ordenada al origen. La pregunta es, ¿t es lineal? ¿Me entienden? A ver, vamos a ponernos de acuerdo entonces. Si t fuera lineal, supongamos, que van a decir, pues no que todas las rectas son lineales. Cuidado, lineales en cuanto al dibujo que ves, pero en cuanto a la estructura funcional, eso es otro cantar. A ver, supongamos que t es lineal, o algo para que t fuera lineal, ¿qué tiene que pasar? T del 0 tiene que ser igual a 0, porque esa es una condición de lo que acabas de ver. Pero en particular, ¿quién sería t de 0? Si regresas a la regla de correspondencia, sería simplemente b. Entonces esto empuja a que b, t de 0 tiene que pasar esto. Por otro lado, tenemos esto, cuando evalúe. Entonces, como tienen que ser iguales, me empuja a que b tiene que ser, ¿quién? 0. Entonces, aquí estoy aplicando este criterio. Si t fuera lineal, tendré que mandar el 0 al 0 y por otro lado me da esta regla, o este es el valor real al que le asignas, entonces te lleva a que b tiene que ser 0. Por lo tanto, si t va de R en R, ¿me entiendes? Y t es de la forma mx más b, t lineal te va a empujar a que entonces b tiene que valer, ¿qué? 0. O sea, ¿qué te está diciendo esto? No todo lo que tenga una descripción o geométricamente lo veas como una recta, no significa que sea lineal. Te amarra a dónde tienes que estar, con qué funciones lineales o geométricamente. Es decir, no puede salirse del origen. ¿Sí me expliqué? ¿Está claro? Es decir, solamente sería lineal cuando aquí la b valga, ¿qué? 0. Repito, tú puedes tener tu representación geométrica. ¿Me entienden? Ahí está. Sí, a ver, tienes la recta igual a mx más b. Está bien, ahí está. Es la ordenada al origen porque es el punto por donde la recta corta a el eje de las ordenadas. Ahí está, mira. Ahí está esa recta. ¿Poco no? Es lineal. Es lineal en cuanto a la recta, su gráfica. ¿Vale? Esta es la T. Con una B distinta de 0. Pero para que fuera lineal estamos diciendo que tienes que mandar, este es el eje X y el eje Y,
tienes que mandar al 0 de uno en el 0 del otro. ¿Me entendiste? Porque eso es lo que te marca. Al 0 de una copia de R lo tienes que mandar al 0 de la otra copia para que sea lineal. Esta no cumple. Su gráfica es una recta, pero T no es lineal. Para que sea lineal necesitas, bueno, pues, ¿qué va a pasar? Tienes que, más te vale, sí, va a ser una recta, pero tiene que pasar por el origen, porque eso es lo que está amarrando. Para que sea lineal, tiene que verse de este estilo. Entonces, y ya lo sabíamos en esencia, porque habíamos visto que esta era la forma de todas las transformaciones lineales de R en R. Entonces no me tiene tampoco que extrañar. Esta sí es lineal. T es lineal. O sea, las rectas por el origen, la gráfica de las funciones de R en R, porque esas son de R en R, cuyas rectas pasan por el origen, son las transformaciones lineales. Pero las rectas cuya gráfica no pasa por el origen, como estas, T de R en R, estas no son lineales, mientras que estas sí son lineales. Entonces hay una diferencia cualitativa entre unas y otras. Una cosa es que la recta o la gráfica sea una recta y de ahí quieras inferir que entonces es lineal, porque eso no es así. Una cuestión es ser una transformación lineal y otra cosa es que la gráfica sea una recta. ¿Sí me explico? Algo lineal, ¿vale? Pero para que sea una transformación lineal o una función lineal, la gráfica tiene que ser una recta y no cualquier recta, tiene que ser una recta que pasa por el origen. Mientras que aquellas que son rectas pero que no pasan por el origen dejan de ser lineales. Aunque evidentemente hay un vínculo entre otras, porque pues si uno traslada, ¿me entiendes? Si tú trasladas una transformación lineal, pues obtienes las demás. Está claro que casi están cercanas. Esto es lo que se llama una transformación afín, que luego veremos de qué va. ¿Vale? Entonces esta es una primera propiedad de las transformaciones lineales. A ver, pues estamos hablando sobre el cero. Vamos a sacarle jugo al susodicho. Es entonces importante ver qué tiene este conjunto. Entonces, ¿qué tiene o qué propiedades cumple? Propiedades cumple este conjunto, el kernel de una transformación. O sea, que el cero no es cualquier cosa. Después veremos qué rollo con la imagen. Ya vimos entonces, primera propiedad, pues es que el 0 de Rn está en el kernel. O sea, el kernel nunca es vacío para t lineal. ¿Sí me explico? Estamos siempre partiendo de t de Rn en Rm lineal. Bueno, el kernel nunca es vacío. Siempre está el vector 0, al menos ahí. ¿Vale? Bien. Este fue la hoja 19. Hoja 20. A ver, vamos a ver qué más se puede decir aquí. A ver, tenemos dada una transformación lineal t de Rn en Rm lineal. El kernel de la transformación quedamos que eran los vectores en Rn que bajo la transformación lineal van a dar al vector 0. Este es el 0 en Rm, recuérdenlo. Aquí está siempre el 0 de Rn. Bueno, vamos a ver si hay alguien más o qué más puede pasar aquí, ¿vale? Insisto, dijimos que era importante el kernel porque él estaba vinculado con las soluciones del sistema homogéneo en otros sentidos. Bien, vamos a ver aquí. Dado, ya sé que es al menos no vacío porque al menos el 0 está ahí. Sabemos que el 0 está aquí. Entonces, el kernel siempre es distinto del vacío para una transformación lineal. ¿Vale? Veamos lo siguiente. Entonces, vamos a considerar, como sé que es no vacío, pues puedo tal vez considerar elementos ahí, x1 y x2 en el kernel de t.
Por estar en el núcleo, eso significa que t de x1 es el vector 0 y t de x2 también es el vector 0. Vale. Bueno, vamos entonces poniéndonos de acuerdo aquí. Eso implicaría en particular que si yo lo sumo, t de x1 más t de x2, pues es evidente que es el vector 0 también, porque ese es el neutro aditivo. Pero t es lineal. T lineal. Entonces, esta suma se puede juntar en una sola. Es lo mismo que t de x1 más x2. Por lo tanto, t de la suma de estos dos vectores en el núcleo vuelve a ser, está en el núcleo. Es decir, x1 más x2 están en el kernel de t. Entonces, ¿qué está diciendo esto? Esto es una propiedad interesante. Para cualesquiera dos vectores en el núcleo, su suma vuelve a estar en el núcleo. O sea, el núcleo es cerrado bajo la suma en Rn. Y además está el vector 0. Empieza a apestar algo aquí, ¿verdad? Se está como teniendo una estructura algebraica interesante sobre el núcleo. No te digo de qué va. Por otro lado, dado un escalar en R y un vector en el núcleo, entonces, ¿qué tenemos? T de lambda veces x sería, como t es lineal, lambda de t en x, que es lo mismo que lambda por quién, pero x estaba en el kernel, es lo mismo que lambda por quién, lambda por 0, y sabemos por propiedades de la multiplicación por escalares en Rn o en cualquier Rm, esto es el vector 0. Por lo tanto, t de lambda veces x es otra vez 0, es decir, lambda x está en el kernel de t. ¿Eso qué significa? Que entonces para cualquier real y para cualquier vector en el kernel, lo que tienes es que lambda veces x está en el kernel de t. O sea que el kernel es cerrado bajo suma de vectores, multiplicación por escalares, está el vector 0. Conclusión de todo lo anterior. Se tiene que el kernel de la transformación lineal es un subespacio vectorial ¿de quién? De Rn. ¿Vale? A ver, dicho en otras palabras. Tienes un Rn. Veamos este asunto. Y por acá tienes un Rm. Si tienes t lineal, ¿qué me estás queriendo decir? El 0 de este vector, bajo la transformación lineal, va a parar al 0 de este otro. El 0 de este espacio vectorial va a parar al 0 de aquí. Eso es pues si t es lineal. ¿Qué más estamos diciendo? Si me fijo en un Rm. ¿Qué más me estás diciendo? Esencialmente me están diciendo, si tú tienes Rm, ahí está Rn, está el 0 en el núcleo, y el núcleo es un conjunto que vive aquí. No sé cómo sea. Pensemos que es algo como esto. Este es el kernel de la transformación lineal. Tiene al 0. Que les dé volumen al asunto. Y lo que me están diciendo ustedes, o lo que están diciendo con esta propiedad es
que si yo tomo dos vectores aquí, dos, cualesquiera dos, aquí está x1, x2, lo sumo, yo sé que la suma me volvería a dar un vector en Rn, pero si los dos estaban en lo azul, que es el kernel, lo que están diciendo es que lo suman y van a volver a caer en algo en lo azul. ¿Vale? Déjenme remarcar más lo azul, como para que se pueda ver bien en el dibujo. Ese núcleo ahí, como si fuera una célula, para que me entiendas. Si tú tomas dos aquí, en lo azul, vuelves a caer en algo azul. Ya estabas en el origen, por cierto. Igual, si lo multiplicas por un escalar, volverás a caer en lo azul. No te sales de este conjunto. Estás siempre en el mismo. Cuando sumes dos azules estarás en un otro azul. Y si tomas un azul y lo multiplicas por un escalar, volverás a caer en lo azul. Eso es lo que te dice la estructura de un subespacio vectorial. Y será importante esta propiedad. Entonces, ¿qué podríamos decir? Segunda propiedad. Dada T de Rn en Rm lineal, entonces el núcleo de la transformación es un subespacio vectorial en Rn. ¿Me explico? Interesante. Y además, toda transformación lineal manda el 0 en el 0. Y eso es una condición necesaria para que algo sea una transformación lineal. Evidentemente no es suficiente, ¿verdad? Pero es una condición necesaria. Que el 0 lo mande el 0 para que sea lineal. Resumiendo, recuérdalo. Y que de R en R no todo lo que tenga gráfica de una recta es una transformación lineal. Solo aquellas cuya gráfica sean rectas que pasen por el origen. Si no, lo sacas del 0 y ya no va a ser lineal. ¿Me explico? Eso es con respecto al núcleo. Está claro que se pueden empezar a preguntar y anda entonces con el otro conjunto importante. Si estamos analizando el kernel, ¿qué pasa con la imagen? ¿Vale? Bueno, vamos a empezar a dejarles ya algunos problemas de la tarea. La imagen tiene un comportamiento completamente similar. También se puede probar, y eso es la tercera propiedad, 3. Dada T una transformación lineal de Rn en Rm lineal, ustedes van a probar, este es un ejercicio de la tarea, que ya usaremos a dejar. Lineal, entonces, la imagen de la transformación lineal, también, estos son vectores en Rm ahora, con X en Rn, esto es un subespacio vectorial ¿vale? Pero ahora ¿de quién? No de Rn, porque estos ya son vectores, sino en Rm. ¿Vale? Pues ya tenemos una estructura algebraica sobre estos dos conjuntos. Ya no son cualesquiera. Tanto el núcleo como la imagen tienen estructura vectorial, de espacio vectorial. ¿Vale? Luego veremos qué más tienen tanto uno como el otro. Pero ahorita es interesante. Las transformaciones lineales están heredando una estructura de espacio vectorial, en realidad subespacios vectoriales, a ambos conjuntos. Y que vimos que no eran cualesquiera cuando los vinculaban con un sistema de ecuaciones, ¿no? Uno me daba las soluciones del homogéneo, que era el núcleo, esencialmente. Y otro me daba cuando era el sistema compatible. Bien, aquí surgen más preguntas cada vez conforme uno va avanzando en todo este proceso. ¿Qué más hay de estructuras algebraicas aquí? Ya no solamente sobre este conjunto de vectores, sino ahora sobre las transformaciones lineales. A ver, ¿cómo está la cosa aquí?
vamos a denotar como el siguiente conjunto con una L garigoleada de lineales que dependerá de Rn y de Rm. Lo siguiente, creo que ya se van a imaginar quiénes son. Es el conjunto de las funciones que van de Rn en Rm. El siguiente curso en lineal 1 verán aquí podrán poner cualquier espacio vectorial, no necesariamente Rn. Pero bueno, estamos solamente de Rn y Rm. Tal que T es lineal. ¿Esto qué denota? Entonces este es el conjunto de las transformaciones lineales de Rn a Rm. ¿Vale? Ahora, ustedes que saben que se puede hacer con funciones, porque estas son funciones. ¿Qué pueden hacer con funciones? Pues pueden sumar funciones. Es decir, yo puedo darles dos funciones t y s que estén aquí en Rn, en las lineales de Rn a Rm. Ambas funciones, ¿qué significa eso? Pues eso implica que t va de Rn a Rm y también s va de Rn a Rm. Las dos son funciones, pero no solo eso, sino son lineales. Abren sumas y escupen escalares para acabar pronto. Si se recuerdan los cursos de cálculo, tienen el mismo dominio, entonces pueden definir la función suma. Es decir, yo puedo hablar de t más s, la función que va de Rn a Rm, definida como esta función en cualquier vector en Rn como t en el vector x más s en el vector x. ¿Está claro? La pregunta es, no solo eso, está definida como función, sino esta suma vuelve a ser lineal y en todo caso será una transformación lineal de Rn a Rm. ¿Me explico? O no solo se pueden sumar, se pueden multiplicar por escalares. Dada lambda un número real y t una transformación lineal de Rn a Rm, ¿me entienden? Puedo definir lambda veces t que vaya de Rn a Rm como lo que se están esperando. Esta función evaluada en cualquier vector en Rn sería lambda veces t de x, que es consistente. Esto es un vector en Rm. Cuando multiplicas por un escalar, todo esto cae en Rm. Aprendan a poder ubicar en qué espacio están. Lo mismo aquí. Esto es un vector en Rm, porque t va de Rn a Rm. Y esto es un vector también en Rm. Entonces la suma de dos vectores en Rm es un vector en Rm. Pues sí, vamos de un vector en Rn a un vector en Rm. ¿Vale? Y entonces igual surge la pregunta. Esta como función también es una función que va de Rn a Rm. La pregunta es si multiplicando por un escalar a la transformación lineal también vuelvo a caer en una transformación lineal de Rn a Rm. Bueno, ¿qué creen? Pues sí, va a suceder que la suma de dos lineales es lineal y que la multiplicación por escalares también es una transformación lineal. Eso lo van a probar ustedes también. Cuarta propiedad. Tarea. Dado, y entonces tienen algo interesante. Porque si las transformaciones lineales son cerradas bajo sumas y multiplicación por escalares, y por ejemplo, vimos un ejemplo hace algunos ayeres cuando vimos la motivación de la definición de transformaciones lineales, la transformación lineal constante 0, ¿se acuerdan aquella, no? T de 0, la pongo aquí, la que mandaba todos al vector 0, lo voy a poner acá abajo, para todos los vectores en Rn, ¿se acuerdan de ese dibujo? Es decir, que todas las enviaba un mismo vector. Estas aprobamos que era lineal.
sea, la que hace todos los vectores los envía al vector 0, esta era lineal. Entonces está en la constante 0 como función aquí. Entonces está claro, ¿no? Que está queriéndose decir a partir de los ejemplos anteriores. Tarea 4. Tarea. Lo voy a poner así. Además, no tengo borrador, perdón por los tachoneros, pero esta función es lineal, la constante 0. ¿Vale? Entonces la tarea está claro. Este conjunto, el conjunto de las transformaciones lineales de Rn a Rm lineales es un espacio vectorial. ¡Ojo! Ya no estamos hablando aquí de vectores. Aquí ya son funciones. Nótese. La imagen eran vectores. Eso no había mayor, entre comillas, problema. El kernel era un subconjunto de vectores. Y eso se probaron que era un subespacio vectorial. Pero aquí está otro subespacio vectorial, pero estos ya no son vectores. Aquí ya son, ¿qué? Funciones. Esto hace ver que el concepto de espacio vectorial no está amarrado a hablar solamente de vectores. Puede estar en algo más general. Esos son los espacios vectoriales generales, hoy, que son los que ustedes van a trabajar el próximo semestre en los cursos de lineal, o en los próximos 2 semestres. Bueno, ya quién sabe ahora que con eso que les tocan sismos, pandemias o lo que sea, esperemos que haya algo de aquí al futuro. No, yo creo que sí. Estamos. Entonces es importante la estructura del espacio vectorial. Qué rápido se va el tiempo, jóvenes. Bien. Quédensele viendo. Entonces ya tienen 2 problemas de tarea, ¿eh? Y así iremos dejando la tarea. Voy a hablar con Nahum para que se les vayan dejando problemas en las exposiciones y ustedes ya vayan teniendo la tarea. Aparte de que se las haremos formalmente escribiéndoles los problemas. Es decir, vean los videos, ahí tendrán una lista de problemas, más los que les vamos a ir anexando, sobre todo con esta parte de cónicas. Que ya Max hoy subió una exposición sobre polares. Haremos alguna otra exposición viendo ejemplos o ejercicios en cómo aplicar la teoría sobre cónicas. Eso ya hablaré con ellos, ¿vale? Bien. Vamos rumbo a otra parte o otra estructura de las transformaciones lineales. Entonces, la suma de lineales es lineal, la multiplicación por escalares es lineal, y no es la única operación que se puede hacer con ellas. Es decir, ¿qué viene ahora? La composición. ¿Me entienden? Vamos a ver entonces. Déjenme buscar otra hoja. Yo creo que aquí es donde me va a pillar el tiempo. Yo pensé que me iba a tardar menos que esto. Pero bueno, hay que reponer secciones. Bueno, entonces aquí vamos en la 21. Ah, por cierto, alguien me escribió que qué rollo con los apuntes. Yo generalmente pues están viendo que los apuntes los estamos haciendo sobre la marcha. Pero luego tengo tantas cosas en la cabeza. Pero bueno, voy a organizarme con sus ayudantes para ver cómo les hacemos llegar. Yo creo que sacarle copias a esto, a ver qué rollo. Pero bueno, ya me pongo yo de acuerdo con ellos. ¿Vale? Bien. Y ya para cerrar. 21. Así como van las cosas. Sí, no, ¿qué? 23. Hoja número 23. Chicos milenios, hasta los apuntes se les tienen que hacer. Bueno, van a ser muy ecologistas. A ver, fíjense bien. Ya está, miren, había preparado ya mis hojas para los dibujos. Se me hace que eso va a quedar para la otra sesión. Bueno, para la de mañana. Un último ejemplo de qué otra estructura hay. La pregunta es, dada T, una transformación lineal que vaya de Rn en Rm, lineal. Entonces, voy de un Rn a un Rm con T, y S
Entonces, dadas. Ahora voy de RM a un RP de puñal. Vale. Entonces aquí vienen a parar con una S. A otro, a ver aquí ya, este RP se adelgaza. Entonces, pueden hablar, ya se están imaginando para dónde voy, ¿no? Tienes un vector en Rn, el vector X. Le aplicas la transformación lineal T, vas a T de X. ¿Vale? Y luego a ese vector rojo le aplicas S. S de T en X. Entonces lo que tienes de principio a fin es que este vector del primer Rn lo estás enviando a otro vector hasta Rp, pasando por Rn. Está claro de lo que estoy hablando, ¿no? La composición. Ambas lineales, ¿eh? Lineales las dos. Entonces yo puedo definir T seguida de S, que va de Rn a Rp. A ver, lo que se va a hacer siguiendo la notación ya del funcional y de análisis funcional y de medida, de álgebra lineal, a veces ya simplemente se va a poner así, entendiéndose que es la composición, como una especie de producto, para que me entiendas. Es decir, definiendo esta función t seguida de s, o t compuesta con s, aplicada al vector x, como aplícale primero la t y luego le aplicas la s. ¿Vale? Para todo vector en Rn. La pregunta es, si s y t son lineales, entonces, esa es la pregunta. Definimos la composición. La pregunta es, ¿la composición es lineal? E inclusive, obsérvese, T es una función lineal de Rn a Rm. S es una transformación lineal de Rm a Rp. La pregunta es si T seguida de S es una transformación lineal que vaya ahora ¿de dónde a dónde? De Rn a Rp. Esa es la pregunta. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver si sí o si no. Pues ¿qué hay que probar para que sea lineal? Esto lo voy a probar yo. ¿Qué vamos a hacer para probar que sea lineal? Pues hay que ver que, la pregunta es si sí o si no. ¿Qué hay que ver? Pues hay que tomar dos vectores en Rn y ver que abre sumas y escupe escalares. A ver, dados x1 y x2, vectores en Rn y lambda un número real, que por cierto ya me acordé aquí de una pregunta que me hizo mi estimado Neto, pero que ahí habría que probarlo. Ahorita los digo de qué va. Ya me acordé. Bien. Vamos a tomar t seguida de s aplicada a la suma x1 más x2. Va a salir otro ejercicio con la pregunta que hizo mi estimado Neto. Bien, tus hijos, ya me acordé de ti. Formalmente, ¿esto quién es? Por definición, recuerden cómo está la definición. Se los voy a poner aquí. Aquí está la definición. T seguida de S aplicado a un garabato es ¿quién? El garabato le aplicas primero la T y luego a eso le aplican la S. Así está definido. Ahí está. Tu susodicho garabato. Garabato. Vale. Vayan esa mancha voraz ahí. Bueno, aplicando esa definición, este es el garabato. Entonces le aplicas primero T al garabato. Y luego a todo eso le aplicas S. ¿Está claro? Así está definido. Ahora, aquí si quiero ver que sea lineal, pues más bien que me agarre de lo que sí sé que es lineal. Y quienes son lineales son S y T. Entonces esto lo podríamos escribir de qué manera. Bueno, esto se podría ver como esta suma, siguiendo aquí. Le pongo aquí el gato. Este es lineal, entonces abre sumas. Entonces esto es S de ¿quién?
¿de quién? De t en x1 más t en x2, porque la t es lineal. A veces ya hasta le voy a omitir, ¿me entienden? Los paréntesis para no poner el tanto en vericueto. Y a su vez, aquí es que uso que t es lineal, pero a su vez S es lineal. Entonces, esto es un vector que está en ¿dónde? La t va de Rn a Rm de mamá. Esto está un vector en Rm y esto es también un vector en Rm. Entonces, S a su vez es lineal, porque este es lineal, abre sumas. Entonces, son dos vectores en Rm. Entonces, esto es lo mismo que S en t de x1 más S en t de x2. Estamos. Y esto pues es simplemente t seguida de S en x1 más t seguida de S en x2. Entonces de lo primero y lo último, t seguida de S aplicada a la suma x1 más x2, pues sí, es lo que estaríamos esperando. O sea, ST, es decir, es aditiva. De manera análoga se tiene el otro, ¿no? ¿Cuál otro? Dados un real y un vector en Rn, t seguida de S en lambda veces x, es el garabato aplicándole primero la t y luego le aplicas la s. Pero t es lineal, escupe escalares, entonces esto es lo mismo que s de quién sale el escalar, lambda por t en quién, en x. Y ahora s es lineal, entonces escupe escalares, entonces esto es lambda de quién, de s aplicado t en x, que no es otra cosa más que t seguida de s aplicado a x. Entonces, de lo primero y lo último, la función composición aplicada a lambda veces x es lambda de la composición aplicada en x, para toda lambda real y x en Rn. Es decir, t seguida de s es homogénea. Por lo tanto, ya está claro, pues que la composición es lineal. ¿Me explico? Si tienes dos transformaciones lineales, su composición vuelve a ser una transformación lineal. Esto es interesante. También es estable el concepto de linealidad, no solo con suma de funciones lineales o multiplicación por escalares, sino con la composición. Y aquí se abre otra gran discusión, porque hay que ver si se puede hablar o no de la transformación o la función inversa. Y la pregunta es, si la función al derecho es lineal, la que si existe, la de regreso, es lineal o no. Y déjense de eso. Ahora, pues como son lineales, sabemos que tienen una representación matricial. Entonces hay una representación matricial para la t y una representación matricial para la s. También debería de haber entonces una representación matricial para la composición. La pregunta es si hay una relación entre las matrices de las que forman la composición con la matriz de la función resultante. Y ahí va a salir lo que decía en la sesión anterior de cómo se multiplicaban matrices. Solo lo vi yo para el caso de una matriz, si se acuerdan, aquí lo estoy viendo, de una matriz gorda por una matriz flaca. Para acabar pronto, aquí pueden ya tenerse dos matrices gordas. De aquí va a tener que salir la motivación de cómo se va a multiplicar matrices con dimensiones mayores. ¿Sí me explicó? Entonces, vamos a pararle aquí. Quédense viendo. Nada más tengo que agregar un problema más. Y eso es una cortesía de mi estimado Netito, que espero que te pongas las pilas para hacerme las tareas, hijo. Él me preguntó, su compañero Ernesto, la siguiente pregunta. Tienen T de Rn en Rm una definición equivalente a ser lineal. T es lineal si, solo si, la definición que dimos es que abre sumas y escupe escalares. Si, solo si pueden probar lo siguiente. Todo junto a la vez.
T de una combinación lineal es lambda veces T en X más T en Y. Esto se tiene que probar, ¿eh? Esta es una definición alternativa de linealidad. T es lineal si solo si le pasa esto para cualesquiera vectores X y Y en Rn y para cualquier número real. Entonces ya tienen aquí 3 problemas, ¿vale? Más los que se les irán agregando en la parte de cónicas. Bien, entonces, chavos, le paramos aquí y nos vemos, o mejor dicho, nos escuchamos la próxima sesión. Bye, cuídense mucho.